¿Se acuerda que la vez pasada, antes de ir de vacaciones los niños, estábamos viendo el perdón? Y nos quedamos en esta parte de las consecuencias de la falta de perdón. Es el tema que vamos a ver hoy. Porque toda decisión que tomemos siempre va a traer una consecuencia. Si decidimos perdonar, nos va a traer libertad. Si decidimos no, nos va a traer una consecuencia de raíz de amargura, nos va a traer ataduras. Y la importancia de conocer la verdad que es Jesucristo, la palabra de Dios. Y lo vamos a conocer a Jesús a través de su palabra, ¿sí? Y cada mensaje, y Él lo que quiere de nosotros es que seamos libres, ¿sí? Él nos quiere libres porque Él vino a traer esa libertad. Entonces, vamos a ver cuáles son las consecuencias de la falta de perdón. Dice que la violación de las leyes trae consecuencias y el pecado de la falta de perdón no es la excepción. Y mucha gente no lo ve como un pecado la falta de perdón, pero sí, porque aparte dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. ¿Qué consecuencia? La primera es que nos trae, que nos aparta del perdón de Dios. No podemos tener el perdón de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos ofendido, hemos lastimado, hemos dañado, y siempre nomás nos damos por sentidos cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, pero se nos olvida que nosotros también lo hemos hecho. Y muchas veces hemos hecho más de lo que nos han hecho. A nuestros ojos no, a nuestro parecer quizás no, pero a los ojos de quién vamos a ser juzgados, a los ojos de quién vamos a ser aceptos o no, es a los ojos de Dios, no a mis ojos, no a mi sentir o mi parecer. Por eso es importante que vivamos una vida de perdón. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a recibir ofensas. Pero el punto está en esa palabra clave, recibir. ¿Qué tanto recibimos la ofensa y qué tanto la rechazamos la ofensa? Es parte de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Que si tú te quedas en esa condición, en esa posición de ofendido, vas a ofender a los demás. Entonces, como consecuencia nos trae una maldición de raíz, una raíz de amargura. Y vamos a ver ahorita, una de las consecuencias de la falta de perdón es que contamina el flujo de la unción. ¿Qué es unción, pastora? La bendición. ¿Sí? Nos corta ¿cómo te digo? La transmisión. O sea, tú no vas a poder bendecir a nadie, vas a parar ese flujo de Dios para tu vida que atrae bendición y que puedas dar bendición. A veces porque oramos y no sucede nada. ¿Por qué imponemos manos si la gente no es libre? ¿Por qué? Porque nosotros también hay una atadura. Por eso es importante, y más las mujeres, es importante en la casa, fíjense, es un pilar tan importante las mujeres en la casa para atraer el perdón, porque siempre o va a discutir el hermano, o van a discutir entre hermanos, siempre va a haber conflictos, pero qué papel tan importante es la mujer en la casa. Qué triste cuando hay familias que es la mamá la que mete discordia entre todos los hijos. Qué triste, en lugar de llamar a esa unidad, en lugar de llamar al perdón, de ser una conciliadora entre la familia. Y no siempre sucede así. Al contrario, tu hermano me dijo esto, tu papá me dijo aquello, y lejos de traer esa paz, ese todo, ¡pum! Al final, es que estamos grabando. ¿Sí? Entonces, en lugar de traer, cortamos ese fluir, esa transmisión de bendición. Lejos de ser una persona de bendición, vienes a ser una persona que trae maldición a la casa, porque trae pleito, trae contienda, trae ira. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros vivamos una vida de perdón? ¿Sí? Para poder dar ese perdón, porque corta el flujo de Dios. Dios se resiste. O sea, ¿cómo quiero que estar transmitiendo bendición cuando yo misma no soy un canal de bendición? Es como un canal estancado, ¿no? ¿No se ha visto los ríos cuando caen ramas y todo? Se corta ese flujo. Se corta ese flujo, no corre el agua. Y si se estanca, se echa a perder, porque tiene que traer un flujo, un fluir, porque se hace un estanque estancado y ya no fluye la bendición. Igual así ya no fluye la vida. Y lejos de bendecir más camino, más adelante, al contrario, se vuelve más árido. Pero qué importante es que nosotros estemos bien, que vivamos esa vida de perdón constantemente. Y vamos a ver en Hebreos
Le voy a leer Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Fíjense, es algo bien importante. ¿Por qué? Porque si yo en mí brota esa raíz de amargura, voy a contaminar a los demás con amargura. Es como que si esa agua estancada se volviera amarga y de repente fluyera con esa amargura, va a contaminar a los demás. Entonces, aquí habla pues de cómo, dice, cuídense de que no vayan a contaminar a los demás. Que esa amargura, no le ha pasado que si alguien se enoja con alguien, luego va y le dice, ay, fulanita me dijo esto, y ay, fulanita, pero ya viste, pero es así. Es una grosera, es una déspota, y grita, y ofende, y charala, y ya contaminamos a alguien más con mi amargura. Cuando pude haber parado y haber decidido perdonar a esa persona y decir, pues a lo mejor andaba mal, a lo mejor andaba en sus días, a lo mejor andaba en un día muy pesado, no sé qué traería, que por qué reaccionó de esa forma conmigo, pero yo la perdono. ¿Sí? No, al contrario, nos ofendemos, nos sentimos, y no para ahí, porque aparte volteamos hacia el frente y seguimos dañando y seguimos contaminando. Y es bien común, y es bien fácil de que eso suceda. Y se nos olvida que lejos de ser ese canal de bendición, esas mujeres que fuimos llamadas a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, lejos de ser ese instrumento de Dios, somos una raíz de amargura. Somos ese instrumento de Satanás para seguir llevando amargura. Mi amargura se la paso a fulanita, y fulanita a su vez se la va a pasar a otra. Imagínense, yo por ejemplo puedo hablar de mi suegra, ¿verdad? ¿Qué tal que yo digo, ay no, mi suegra es esto y esto otro, y ya contaminé a mi otra concuña, y mi concuña a lo mejor no se queda con eso, se lo va y se los dice a los hijos, y al rato ya ven a la abuelita, uy no, bien mal, ay es que mi abuelita es así, mejor no hay que ir, papá, a la casa mía. Y vamos, y se va contaminando y se va contaminando. En lugar de guardar nuestro corazón y guardar el corazón de la gente que está a nuestro alrededor. Y decimos que nos importa a veces la familia, que nos importa fulanito, nos importa sutanito, pero no es cierto, porque al momento de cargar nuestra amargura hacia esa persona, pues no les amamos. Yo no puedo decir a mi hijo que lo amo si yo a mi hijo lo estoy cargando de mis amarguras. ¿Por qué? Porque lo estoy contaminando, le estoy lastimando el corazón, le estoy dañando el corazón. Y sigue esa cadenita. Y al rato ya no es nada más ella, sino que ya al rato son sus hijos de ella que ya no quieren ver ni a la abuela ni a la bisabuela. Y se va generando un distanciamiento entre las familias. Y es lo más terrible que puede haber. Porque en medio de los problemas, en medio de todo, siempre va a estar la familia. Bueno, en teoría debería de estar siempre la familia, que muchas veces no sucede, ¿sí? Porque el diablo donde quiera anda metiendo su cola. Pero qué importancia es de nosotros no contaminar, nosotros vivir una vida de constante perdón, porque si no vamos a seguir contaminando. Y como les digo, ¿estamos expuestos? Sí, porque constantemente va a haber gente que te dice algo con doble intención. Siempre va a haber gente que quiere dañar. No sé si le ha pasado, hay gente que le dice, ay, pero le dije esto para que se le quite, para que sienta. O cuántas veces usted lo ha dicho también, ah, pues si le dije esto, pues para que... O sea, lo decimos con doble intención, o se dicen las cosas con doble intención, con la intención de quizás decir una verdad, pero lastimosa, o de una forma que lastime. Sí, o sea, sí pasa. No nos hagamos de que, ay, yo nunca lo he hecho. No, sí lo han hecho alguna vez. Ay, le dije esto para que... O le dije a Juana, pero estaba Pancha para que oyera Pancha, porque se lo quería decir a Pancha. ¿A poco no? Es cierto, pasa, pero ¿por qué pasa? Porque hay una raíz de amargura, porque hay una falta de perdón, porque hay algo que no perdonaste, que no soltaste de esa persona. Yo me pongo y analizo, y luego te pones a ver la historia te pones y averigua la historia de alguien que llegó a asesinar a alguien, o llegó a robar, o llegó a ser un gran criminal, un terrible criminal. Te pones y ves su historia y empiezas a escudriñar.
escudriñar desde niños, no, pues que la mamá la prostituía, que el papá la vendió y que nunca le dijeron te quiero, que lo regalaron, que lo aventaron a la calle desde niño, que lo golpeaban, lo maltrataban, y te pones a ver toda su historia y dices, ahora entiendo por qué reacciona así. Porque imagínense esa persona con una herida, quizás desde el vientre fue rechazado, de que, ay, ¿para qué salió embarazada? Y cuántas palabras, nace ese niño y sigue recibiendo palabras de maldición, y sigue sufriendo rechazo. Imagínense cuánta falta de perdón se acumuló en esa persona. Y a veces es bien fácil juzgarla a la persona, o a la persona que te dijo algo, pero quizás nadie le enseñó a amar. Quizás nadie le enseñó a perdonar, quizás nadie nunca le habló de amor, o con una palabra tierna, con una palabra de amor, quizás nunca nadie se lo dijo. Y quizás tú eres esa persona, que esa persona conozca para que conozca el amor. Y lejos de darle eso, recibe más rechazo. Recibe tu espalda, porque le das la espalda, porque ya te dijo esto, porque ya te dijo lo otro. Porque es una persona que no aprendió quizás a decir nunca un te quiero. Mira, a mí me pasa, yo tengo ahorita un asistente que, ay, Dios mío, le digo, dale gracias a Dios que Dios me ha dado mucha paciencia, pero ya te hubiera sacado los pelos de aquí. Pero me pongo, y ¿sabe qué es lo que me ha detenido? Porque he estado tentada varias veces a correrlo, a despedirlo, a decir, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí. Pero luego me pongo a pensar en su historia. Su mamá fue madre soltera. Y luego aparte su mamá muere hace un año y el niño siempre vivió con la abuelita y nunca hubo una figura paterna en esa casa. O sea, nunca ha habido alguien que le diga esto es correcto, esto es incorrecto. Nunca ha habido alguien que le diga eso. Le digo, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar principios. ¿Quieres aprender? ¿Estás dispuesto? Pues sí, te voy a enseñar principios. Pero muchas veces digo, yo pude haber dicho, ¿sabes qué? No, ya me hartó que se vaya. Pero si lo quiero y yo sé que nunca ha habido nadie, pues quizás yo sea ese instrumento que le diga, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. Porque a lo mejor le dije, yo entiendo que a lo mejor nunca nadie te dijo lo que era correcto e incorrecto. Y cada día es 5 o 10 minutos estar ahí con él, diciéndole. Y qué importante es, lejos de rechazar inmediatamente a la persona, es empezar a trabajar en ella, Y yo sé que a lo mejor Dios me lo puso ahí. ¿Para qué? Para que sea ese instrumento de que conozca el amor de Dios, pero también conozca la justicia de Dios y conozca el orden de Dios. Pero ¿a través de quién? ¿Quién le va a enseñar? ¿Quién le va a enseñar a esas personas a perdonar? ¿Quién les va a enseñar el perdón de Dios? Sino nosotras que lo conocemos. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido. Nosotras no tenemos esa excusa porque conocemos el perdón de Dios, porque nos ha perdonado infinidad de pecados. Traiciones que hablamos, que juzgamos, que criticamos, que infinidad de cosas que hemos hecho. Y seguiremos haciendo en el conocimiento o desconocimiento de lo que es correcto o no delante de Dios. Pero ¿cuánto no lo hemos ofendido? Y aún así Él nos perdona. Entonces, digo, ¿por qué no otorgar ese voto de confianza y perdonar a las personas? Sabiendo que a lo mejor nadie le enseñó el perdón de Dios y tú eres ese instrumento para perdonar, para que aprenda a perdonar. ¿Sí? O sea, la falta de perdón, fíjense, nos pone en una prisión virtual hasta que podamos perdonar a quienes nos han ofendido. Jesús nos dio la advertencia, o sea, más bien nos dio la advertencia de que deberíamos de perdonar. Cuando en la Escritura dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. ¿Sí? No dice, yo no te perdono de principio, no dice, si tú no perdonas. ¿Por qué? Porque ella nos perdonó de antemano. Es como cuando tú le das la confianza a alguien y ese alguien viola tu confianza. Va a decir, pues te quito, ya, la perdiste. ¿Sí? Pero Él nos la da. Tú das la confianza a alguien, tú confías en alguien. Pero esa persona traiciona tu confianza. Entonces, ¿qué hace? Se retira esa confianza. No porque no te la hayan dado, sino porque se retira esa confianza. Y así es con el perdón. Dios ya nos da el perdón. Pero ¿qué pasa cuando tú no perdonas? Se retira ese perdón. Por eso es importante mantener esa vida. Y vamos a ver, les voy a leer Mateo
Mateo 5, 25 y 26. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Dice, en tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Qué tremendo aquí cuando te dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario. O sea, lleguen a un acuerdo, hablen, a ver, porque miren, no le ha pasado de que es que yo pensé que tú dijiste esto por esto y el otro, no, pues ni siquiera lo dije con la intención de eso. O no, pues yo no pensé que eso te iba a ofender, no, yo no pensé que eso te iba a lastimar. ¿Sí? Entonces ya se pusieron de acuerdo en que no fue la intención con la que tú la habías recibido, la ofensa, ¿sí? Dice, entre tanto estás en el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Aquí le está hablando a personas que conocen el camino, que están en el camino. No les está hablando a los que no conocen el perdón, no les está hablando a los que no han recibido el perdón de Dios o los que no conocen nada de eso. Al contrario, dice, entre tanto que estás en el camino. Y luego viene más adelante, dice, no sea que te entregue al adversario. Primero te entrega a un adversario. ¿A cuál? Con aquel que tuviste ese desacuerdo o esa ofensa. Y luego después dice, al juez. Y el juez a su vez al adversario. ¿Qué estamos hablando? Que hay diferentes niveles de influencias o de potestades. Primero te entrega esto. Y luego estás con tu mente, primero atormentándote con tu mente. Después viene más, si sigues adelante, no querer perdonar, ponerte de acuerdo, pues que viene ahora la falta de paz. Y luego después de la falta de paz viene la amargura y te va llevando de un nivel a otro. Por eso es importante, en cuanto haya alguna discusión, haya alguna diferencia, arreglarla, pero ya. Si tú piensas que fulanita te ofendió, si te sentiste ofendida con esto, o fulanita es mejor, ¿sabes qué? Oye, yo me sentí así, yo me siento de esta forma, ¿sí? Y no me gusta sentirme así, no quiero sentirme así. Vamos hablando, y capaz de que la otra persona te dice, ¿sabes qué? Perdóname, no lo hice con esta intención, yo no creí que te había ofendido, puedo hacer algo, ¿sí? Porque si no, luego viene el enemigo y te empieza a atormentar. Te empieza a atormentar, te empieza a meter y luego después viene, no, sí, ya viste, yo creo que por eso dijeron esto, yo creo que por eso dijo el otro, y ya estás viendo, no, ya viste, me volteó la cara, ni siquiera me saludó y a lo mejor ni te vio. ¿Por qué? Porque ya viene el juez, el juicio, luego vienen los verdugos y viene todo y luego terminas en una prisión de amargura. Te va llevando a un nivel más alto, por eso es importante, mejor, como dice aquí, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Arregla tu asunto pronto. Arréglalo pronto. Fíjense, yo me pongo a ver y digo, si nos ponemos a ver en el Antiguo Testamento la vida de José, el pobre José le pasó de todo. Le pasó de todo. Y él se pudo haber quedado en esa condición de amargura, pero él decidió perdonar. Fíjense. Le voy a decir hace poquito nada más de lo que le pasó. Lo envidiaron. Primero empezaron con la envidia, ¿verdad? Porque su papá le había dado una vestidura diferente a todos. Y yo me pongo a ver, ¿por qué cuando tú estás en una posición diferente a todas, privilegiada, por qué los demás se ofenden o te tienen envidia porque estás en una posición? Así va a pasar. Cuando tú empiezas a prosperar, no va a faltar quien se enoje porque tú estás siendo prosperado o estás siendo bendecido, ¿sí? Fíjense, y luego después, primero lo envidiaron y luego lo rechazaron. Después, dice, finalmente lo vendieron como esclavo. Eso fue el principio de su vida, nada más al principio. Sus hermanos le tenían envidia y luego lo rechazaron. Ay, sácate por allá, tú eres el chismoso, tú eres esto, tú eres lo otro. Yo lo veo, por ejemplo, y sigue siendo la misma situación en todo el tiempo, porque ahora yo lo veo en mi trabajo y luego de repente las que se acercan mucho a mí, platican mucho conmigo, los otros se enojan. Ay, y luego le empiezan a decir, tú eres una lambiscona, eres una lambebotas, uy, sí, te crees muy... Y empieza la envidia, y que por ende, ¿qué? La rechazan. Ay,
no, está nomás ahí con la pastora, de seguro es una chismosa y de seguro y empieza el rechazo de todos los demás. ¿Por qué? Porque tiene quizás una posición que ellos la ven inalcanzable, porque yo me pongo a pensar, los hermanos de José, ¿eran todos hijos? Todos eran hijos. Ahora, si le preguntábamos al papá de José, oye, ¿a cuál quieres más? Te va a decir a todos. Porque ¿qué papá quiere más a un hijo que a otro? Los quiere a todos. Pero era el cómo se sentían los otros ofendidos. Porque él se la vivía pegado con su papá. Aparte era el más chico de todos, ¿verdad? Hasta el momento era el más chico de todos. Porque después tuvo otro hermano más chico. Pero mientras estaba ahí era el más chico. Y obviamente tú como mamá te preocupas por el chiquito, le compras el vestido nuevo, a lo mejor los otros hermanos tuvieron el del hermano, el del otro y el del otro, pero se desgastó tanto que le tuvo que hacer una túnica nueva y de muchos colores. ¿Sí o no? O sea, si nos ponemos a ver, a lo mejor por esto, a lo mejor, pero no era la envidia. Y luego después llega a Egipto como esclavo y luego lo acusan falsamente por la esposa de Potifar, porque quería con él y como el otro dijo no, entonces lo acusa falsamente y lo meten a la cárcel. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente de todo esto? Es que el favor de Dios siempre estaba con él. Era el favor de Dios que siempre estaba con él. ¿Por qué? Porque en su corazón, aunque había dolor, no dejó que hubiera una raíz de amargura. Y vaya que tenía razones para mantenerse ahí, porque estuvo en la cárcel, fue vendido, fue envidiado, fue apartado de su familia, él sí realmente recibió muchos motivos por el cual él se podía haber quedado en esa condición de amargura y odiar a todo el mundo. Pero Dios tenía gracia con él. Tan así que fue a llegar a ser el de la nación más grande de ese tiempo, la más poderosa, llegó a ser el segundo. Y el segundo porque pues no había nadie por encima de Faraón. Y más que a Faraón lo veían como un dios. Y aún así, o sea, ves cómo el mantener tu corazón limpio te lleva a una posición más privilegiada. Porque si nosotros fuimos escogidos por Dios para ser bendecidos, ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que siempre va a haber gente que a lo mejor no le guste tu posición en la que tú estás. O a lo mejor a ti no te gusta en la posición que está alguien más. Pero ¿qué vas a hacer con eso en tu corazón? ¿Qué vamos a hacer? A veces sí, el ego te quiere tocar, el ego te quiere, ay, pero ¿por qué a fulanita? ¿Y por qué a sutanito? ¿Y por qué a mí no? Pues porque no, y punto. Dios sabe por qué. A lo mejor no es tu momento, a lo mejor necesitas hacer algo más o trabajar más, esforzarte más para alcanzar la posición que tiene la otra persona. ¿Sí? Pero el punto es no guardar ese resentimiento, no envidiar lo de los demás. Yo aquí puedo ver, digo, qué tremendo es ser ese instrumento, en lugar de bendición, ser esa persona que envidia, ser esa persona que rechaza, o ser quien los vende como esclavos a los demás. A lo mejor tú dices, ay, sí, ahorita no se usa aquí, sí se usa, pues en otros niveles de esclavitud de las mujeres, pero el punto es, ¿qué tanto esclavizo yo a otra persona? Por la falta de perdón, o porque la estoy vendiendo hacia los demás, con la imagen que yo quiero vender de esa persona. Y a veces no lo hemos visto así. Pero ¿a cuánto los hemos vendido como esclavos ante los demás? Y eso es bien tremendo, fíjese. Vamos a ver, déjenme le leo Génesis 9:2. Bueno, ¿saben que me voy a ir hasta Romanos? Romanos 17:21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos. Fíjense con qué amor nos corrige el Señor. ¿Sí o no? ¿Y nosotros corregimos acaso así? Amada, mira, no seas así. No me hables de ese modo. Es en Romanos 12, del 17 al 21. Dice,
Se lo voy a repetir otra vez. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Esto está bien tremendo. No dice si tu enemigo tiene hambre. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ahora, ¿de qué tiene hambre tu enemigo? De Dios. O quizás de paz, o quizás de amor, o quizás de misericordia, o quizás de perdón. Yo no sé. Pero aquí lo importante está diciendo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, acusáis de fuego y amontonaréis sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué dice esto? O sea, más vale que tú amontones encima de su cabeza que sea amontonado encima de la tuya. ¿Sí? Porque si tú haces lo bueno, le das de tomar agua, le das de beber, le das de ti a esa persona y esa persona no lo recibe, ¿qué es lo que acumula en su cabeza? El juicio de Dios, pero que sea el de Dios y no el tuyo. ¿Por qué? Porque tú dices: es que yo le hago esto y sigue haciendo esto, le digo esto, sigue haciendo esto, me sigue haciendo daño. No le hace, tú síguelo haciendo. Más le vas a acumular encima de su cabeza y Dios sabrá qué hace con todo eso. Pero no tú, porque Él dice: mía es la venganza. Porque ¿sabe cuál es la venganza de Dios? Que vengan al arrepentimiento y que sean libres. Es lo que Él quiere, esa es su venganza, porque su venganza no es contra el hombre, sino contra las influencias espirituales que lo tienen gobernada esa persona. Y nosotros, la venganza de nosotros es hacia la persona y no hacia las influencias espirituales. Por eso dice: déjamelo a mí, yo me encargo, porque tú me lo vas a destruir y yo quiero que sea libre. ¿Sí? Entonces dejemos que Dios sea libre, que Dios los liberte, que Dios haga lo que Él quiera. ¿Quién los va a amar más a las personas? El otro día volví a ver la película de La Cabaña. Está bien tremenda, si la puede ver, véala. Y la parte que más me gusta de esa película es precisamente cuando habla del perdón y cuando tiene una cita con la sabiduría. Dice: siéntate ahí en el lugar de Dios, porque pues sabes juzgar. Tú dices que fulanito y sutanito y manganito se merecen irse al infierno. Siéntate entonces. Dice: pero ahí tienes 2 hijos, ¿a cuál vas a mandar al infierno? Uno de ellos se tiene que ir al infierno, ¿cuál mandas? Este miente, este hace esto, y este hace esto, y esto, y esto otro. ¿A cuál mandas? No, a ninguno, mejor voy yo. Sí es Dios. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Él ya pagó por nosotros. Pero a nosotros se nos hace bien fácil ocupar el lugar de Dios y mandar a la gente al infierno, porque no queremos perdonar. Y no queremos dejar que Jesús, que Dios se encargue del juicio, y queremos nosotros ejecutar venganza. Entonces aprendamos a no ocupar el lugar que le pertenece a Dios y perdonar. Es lo único que Él nos lleva, perdone. Y el ejemplo mayor de perdón lo tenemos en Él. Porque Dios no quiere que vivamos bajo maldición y bajo juicio, porque si tú no perdonas, eso que hacia tu adversario se te va a acumular a ti. Y por eso la gente a veces se siente cansada. No se ha topado con gente que dice: ya estoy cansada de tantos problemas. ¿Sabes cuál es el cansancio? Es la falta de perdón. De la falta de perdón que vienes cargando. Es eso que se te viene acumulando encima, que no has querido soltar. Porque mientras no soltemos el perdón, vamos a estar con esa carga, con ese peso. ¿Sí? Entonces soltemos el perdón. Soltemos eso, porque si no, vamos a seguir nosotros siendo esclavos. Y a mí me maravilla este José, la verdad, el nivel de perdón que llevó. Porque aparte los atrajo hacia Él, porque muchas veces queremos que estén lejos, ¿verdad? La familia, y más cuando nos han hecho algo. Pero cuando tú ya das ese paso de decir: ok, yo te perdono, te busco y todo, si ellos deciden apartarse, pues ya es bronca de ellos, ¿verdad? Pero tú hiciste todo lo posible para que eso no sucediera. Y aquí vemos con José, todavía los atrajo a Él y los ayudó.
Qué tremenda enseñanza entre la de José y la de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Porque aquellos a los que les dio de comer, quizás aquellos que sanó, quizás aquellos que resucitó, a lo mejor eran los que estaban gritando ahí, crucifícalo, cuando les había dado de comer. Y así pasa. A veces a lo mejor esas mismas personas que tú ayudas al otro te están crucificando. Pero aún Jesús, postrado ahí en la cruz, crucificado ahí, todavía dijo, perdona a los padres, ni saben lo que hacen. Y así esa debe de ser su posición como creyente. Ay, te ofendí. Ay, Señor, yo los perdono, porque pues a lo mejor ni se dio cuenta que me ofendió, ni se da cuenta de lo que hace. Porque muchas veces, les digo, hay ofensas que son conscientes y hay otras que no, y otras que nosotros las recibimos como una ofensa cuando ni siquiera es la intención el ofenderte, o el hacerte sentir mal, o el lastimarte de la persona, ¿sí? Simplemente porque no conoce otra forma de vivir, porque quizás no fue enseñado, ¿sí? Nadie le enseñó, de nadie ha recibido ese amor. Entonces, tenemos que soltar, ¿no? Yo me pongo a ver, digo, híjole, de veras, cómo hay gente que sigue atada y sigue en esa prisión emocional de depresión, de alcoholismo, que están ahí. ¿Cuánta gente ha caído en alcoholismo por el simple rechazo de sus padres? ¿Cuánta gente hemos visto que sigue en esa posición? O que se tiró a las drogas por un rechazo, o porque quizás nadie le dijo una palabra nunca de amor, o nunca recibió nada, y quedan ahí con esa amargura, o porque fueron rechazados. Si yo me hubiera quedado con el rechazo cuando mi mamá dijo, ay, mejor ni hubiera sido mi hija y ojalá y no hubieras nacido. Imagínense, si yo me hubiera quedado en esa condición, ¿me afectó mucho tiempo? Sí, me afectó mucho tiempo, pero cuando conocí la libertad de Cristo y que Él no me rechaza y me enseñó, me dio su amor y me enseñó a amar y a dar ese amor, entonces digo, mi mamá ni sabía lo que decía, pues cómo no lidiar con... Y luego ya me pongo a poner yo en su condición de ella, le digo, ¿cómo alguien con 9 hijos? Si uno a veces con 2 o 3 ya a veces pierde uno la cordura, imagínate con 9 hijos y sin el conocimiento de Dios. Digo, pues a lo mejor en su desesperación por uno de travieso y lo que anda haciendo y todo, digo, pues cómo no iban a salirse y se quedaron pocas, aunque a mí me marcaron en un momento esas palabras, pero llega un momento que te pones en esa posición de ella y entiendes el por qué lo dijo. Y dices, ¿sabes qué? Pues es normal que a lo mejor se le haya salido todo eso, ¿sí? Por la condición en la que estaba. Pero entonces ahí entendí pues que debía de perdonar esas palabras que quizás fueron dichas en un momento de desesperación, de histeria, de no sé. Pero a veces no entendemos la posición de la otra persona, el por qué lo dijo, o el trasfondo, cómo estaba en esa condición, ¿sí? A lo mejor estaba en sus días, no sé. Y imagínense, la verdad que sí, yo no era tan vaga, ¿verdad? Pero mis hermanas sí. Ay, sí. No, pero siempre nunca somos vagos nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que entender, ¿sí? Que en nuestro corazón no debemos de guardar nada. Ni guardar a ninguna persona ahí sin perdonarla. ¿Por qué? Porque como les digo, nos va a traer amargura. Nos va a traer, y si quieres realmente ser bendecido y ser prosperado, yo puedo ver la prosperidad en Jesús y puedo ver la prosperidad en José. El cómo lo llevó a ser bendecido y a ser prosperado, y en un momento tener a su familia y poder ayudar a su familia, estar cerca de ella cuando estuvo muchos años separado de ella. Desde muy jovencito fue separado de su familia, pero trajo una recompensa. Y él terminó siendo de bendición, no nada más para su familia, sino para más generaciones. Fue de bendición. Entonces, ¿hasta dónde quieres que llegue tu bendición? Si nada más a los más cercanos, o que bendigas a más generaciones. Va a depender de la condición en la que decidas vivir y estar en el corazón, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar la decisión de perdonar cada ofensa, y tenemos que entregarle nuestras heridas a Jesús.
Tenemos que, es una decisión, no es un sentimiento. Mucha gente dice, es que no siento perdonar. ¿Y cómo lidiamos con eso? Como pastores lidiamos constantemente con eso, con las personas que lleven a ese todo el tiempo perdonar. Cuando un matrimonio se pelea es otra vez llevarlos al perdón. Cuando ya conocen y se les ha predicado, yo creo que de fe y de perdón es de lo que más se predica en las iglesias. Y aún así es lo que sigue necesitando más, porque se nos olvida. Viene una circunstancia y se nos olvida la fe. Viene una circunstancia y se nos olvida perdonar. Entonces, ¿por qué no lo repite tanto el Señor? Una, porque siempre está llegando gente a la iglesia con un corazón herido y con falta de fe. Otra es que constantemente estamos siendo expuestos a que nuestra fe sea desafiada y que la falta de perdón la pongamos en obra. Siempre. Por eso es que es tan repetitivo estas prédicas, estas enseñanzas en las iglesias. ¿Por qué? Porque constantemente es como, ¿no se ha fijado cuántas veces usted le dice a su hijo, pero ya te lo he dicho 1,000 veces? ¿Y por qué no entiendes? ¿Verdad? A veces esperan el barazo. Digo, ¿y qué necesidad? Y yo digo así, ¿qué necesidad de no mantener una vida de perdón? Entonces, queremos ser bendecidos, queremos que la bendición de Dios siga fluyendo en nuestras vidas y para las vidas de la gente que está a nuestro alrededor, mantengamos un corazón perdonador. ¿Ven? Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios y espero que, cortito, pero espero que haya sido edificante este tema y lo lleve a la práctica. ¿Sale?